Este programa es presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319. Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti, donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Este es el día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a su programa. Este es el día, es un nuevo inicio de semana, una nueva oportunidad de enderezar nuestra vida. Yo creo que todos de alguna manera tenemos situaciones por resolver y en este programa tratamos de apoyar, de recobrar esos valores familiares que a veces con el día a día, con las nuevas maneras de vivir que a veces se establecen, pues se van perdiendo. Y entendemos que la familia se constituye como instrumento natural de la sociedad. Su elemento primordial es el amor que se da entre sus miembros, o al menos así debería de ser, y que comprometen la existencia de la misma. Se basa en la ayuda mutua. En un primer momento pues vemos que los padres somos quienes apoyamos a los hijos, pero conforme ellos van creciendo, que es la ley natural, deben involucrarse en la dinámica y aprender roles de familia, ya que posteriormente ellos irán poco a poco invirtiendo responsabilidades en la edad adulta de los padres. O sea, algún día les va a tocar a ellos también ver por nosotros. Es en la familia donde se asegura el desarrollo personal, donde se construye la seguridad y la autoestima, se aprenden valores, se educa hacia la excelencia humana, se aprende a querer, a ser querido, aceptado y respetado. Estos mismos valores permean en la persona, dando lugar a otros valores de tal manera que se van creando condiciones específicas que permiten ambientes favorables para la humanidad. En pocas palabras, la familia es el mejor ámbito donde se despliegan etapas fundamentales para el desarrollo de virtudes, el buen ejemplo de los padres, las buenas relaciones, así como para crear un ambiente de confianza, libertad y, ¿por qué no?, de alegría. Y me gusta mucho una frase que dice la señora Rebeca, ¿no? Porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Pues les saludo nuevamente, sean bienvenidos, soy Blanca Flores en ausencia de la señora Rebeca Chan y me acompaña mi esposo, el pastor Remigio Medina. ¿Cómo estás? Hola Blanca, muy buenos días, es un placer estar acá un lunes más, ¿no? Y qué importante todo lo que acabas de leer acerca de la familia, ¿no? Cuánta responsabilidad hay realmente en los que formamos parte integrante de esa organización, ¿no? De la familia. Recuerdo que este sábado, ¿no?, cuando le preguntaba yo a los chicos en nuestra reunión de jóvenes que si tenían algún sueño de esos que parecieran casi imposibles de realizarse, y una chica respondió que su sueño era tener una
familia bonita. Ay, sí, fue para nosotros, parece mentira, pero nos sorprendió gratamente, porque Claro. todo el mundo quiere otro tipo de sueños. Claro, y sobre todo creo que le dio el peso y la medida correcta. Tener una familia bonita en toda la expresión de la Sí. palabra no es algo sencillo, es algo que va a requerir siempre de Lleva mucho una- esfuerzo, Sí. de mucha entrega, de mucho sacrificio y de mucho amor. Por eso Dios tiene que estar siempre de por medio. Yo creo que por eso a veces perdemos de vista que también se puede, y muchos pastores tienen cursos al respecto, de que la familia es una empresa, Remigio. La Claro. familia es un lugar donde se invierte, donde se sufre, se llora, se sueña, donde hay momentos de crisis, ¿no? Y es por eso que la importancia y el interés de esta estación de llegar y aportar conceptos, consejos que sean útiles para el desarrollo idóneo de nuestras familias. Y es que creo que es en la familia donde tenemos la primera prueba, ¿no? Es donde está nuestra prueba del amor, nuestra prueba del perdón, La paciencia. paciencia, la tolerancia. Esa frase en la Biblia de soportaos unos a otros, creo que es ahí donde tiene que estar primero. Y tristemente los seres humanos hemos tratado de aplicar todos estos conceptos afuera de casa Sí. y no en casa. Tenemos que empezar en casa, empezar con la persona a la que escogimos para pasar el resto de la vida juntos. Tenemos que empezar con aquellos que provienen de nosotros, que son sangre de nuestra sangre, Ay, sí, con qué nuestros difícil. hijos, la tolerancia, las etapas. O sea, yo creo que la familia es donde realmente el ser humano puede llegar a ser exitoso o no exitoso. Yo creo que la familia bonita es lo que determina el éxito de una persona. Porque para eso estamos llamados. Al fin y al cabo, todo lo demás que está fuera de casa, todo lo demás que en el mundo podemos hacer o lograr, no tiene ningún peso si cuando regresas a casa estás solo o cuando regresas a casa te encuentras con una casa dividida, fracturada. Por eso muchas veces En la gente no contienda. quiere regresar a casa. Sí. Por eso esta pandemia que vivimos provocó tantos divorcios, porque había matrimonios que nunca habían pasado tanto No tiempo, sabíamos tanto tiempo convivir, juntos, claro. ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que este programa tiene, esta estación de radio tiene una importancia vital en la sociedad, Sí. porque sin la familia no tenemos sociedad. Y qué importante meter como la frase que tú usas mucho, ¿no? En la ecuación, que esté Dios, que esté Cristo, que Completamente. esté su Espíritu Santo, porque al final del día, Remigio, bien hablabas, la familia va a haber situaciones difíciles. No quiere decir que una familia bonita no tenga problemas, sino cómo los afrontamos. Y yo creo que solo la presencia de nuestro Señor es el que nos puede dar ese sano y justo equilibrio. Y mira, yo creo cuando usamos la palabra bonita, yo creo que, no sé, no puedo evitar pensar cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres embellecer algo, vas a tener que trabajar para lograrlo, ¿no? Claro. Una mujer, por ejemplo, se quiere ver más bella, se va a tener que maquillar. Va a tener que pasar por un proceso para lograr tener esa Oye, pero esa ya que pones frescura. ese ejemplo, pero antes que nada todo hay que limpiarlo. Hay que Es bañarse. es que ahí va. Ese No me puedo solo maquillar. Ese es el punto importante. Y sabes Sí. qué, la verdad es que no podía yo evitarlo pensar en un auto, ¿no? Cuando quieres que un También. auto quede muy bonito y se vea muy bien, no Aunque puedes, esté viejito. pero no puedes evitar que el auto se ensucie. Claro. Que eso de alguna manera son los problemas que vienen a casa, a familia, se ensucie, que hayan a veces Traqueteo, ¿no? egoísmos o fallas de carácter, pero lo importante y para mantener esa familia bonita es precisamente procurar esa limpieza, no Sí. permitir que las cosas que puedan empañar o ensuciarnos como familia, que permanezca mucho tiempo. Por eso es importante la presencia de Dios, es la importancia de un altar de adoración en casa, es la Claro. importancia de que los que formamos parte la de esa fe. familia sepamos rendir nuestros corazones a Dios, porque la limpieza, la única forma que pueda haber limpieza proviene de Dios. Es Dios quien nos limpia. Porque van a haber problemas, van a haber fallas de carácter, van a haber dificultades, van a haber cosas que no son gratas, pero lo importante es que a pesar de todas esas circunstancias, siempre podamos permitir que la familia brille y se vea hermosa. Y eso no se puede tapar. Eso es algo que Exactamente, no, eso se te iba a puede, decir. no se puede ocultar. Cuando una Sí. familia es así, cuando una familia está fundada en la roca, cuando una casa es edificada en la roca, no se puede ocultar. Porque efectivamente habrán dificultades y sufrimientos, pero siempre, siempre aparecerá la solución, siempre aparecerá ese lado hermoso que Dios provoca en la vida de los seres humanos, ¿no? Ay, ya nos emocionamos hablando de la familia, porque la verdad Sí. es que yo creo que es tan vital, tan del día a día, que nos podemos aquí quedar toda la hora del programa, pero
quiero que sepan, querida audiencia, que hoy tenemos un tema que les va a gustar. Vamos a hablar del chisme. Yo creo que es más que Espero sea suficiente para llamar la atención. Yo creo que más que les vaya a gustar, yo creo que a todos de alguna manera nos afecta. No, obviamente era en broma, ¿no? Del chisme, Claro, porque hablamos de chisme, nos gusta el chisme. Claro. Resulta ser un plato Es delicioso como al que paladar, dices, ¿no? chisme, vamos a sentarnos. Así que vaya por su bebida favorita y siéntese un ratito o lo que esté haciendo y escúchenos, porque yo creo que lejos de la broma, lejos de, a todos nos gusta, o a veces, Remigio, coloquialmente platicamos, a ver, ¿cuándo nos vemos para chismear? Sí, claro. ¿Cuándo nos vemos a echar chismecito? O fíjense que Claro. tengo algo que contarles, o sea, siempre es como un atractivo. O sea, sí. qué vergüenza, o como tu frase célebre de pródigos, qué fuerte. Qué fuerte. Sí, la verdad. Entonces, yo creo que hoy, más que tenerles un chisme, es decirles por qué no debemos andar en chismes. ¿Cómo? Y tú puedes decir, bueno, pero ¿y la familia qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Definitivamente tiene mucho que ver. A ustedes que nos escuchan, que nos hacen este favor de tener este tiempo y escucharnos, es muy importante. Leía yo un artículo y hablaban acerca de la familia como dije yo al principio, como una empresa. Entonces, de alguna manera, una empresa tiene una marca, ¿no? Tiene una marca que Claro. cuidar. Todo el que se dedica en emprendimientos, negocios, sabe que te identifican con una marca y uno tiene la obligación socialmente, ¿no? Empresarialmente, de tener una garantía, ¿no? Porque todo lo que tú ofreces, todo lo que tú vendes, todo lo que tú de alguna manera presentas, pues debe tener una garantía, debes tener algo con lo que puedas responder, ¿no? La garantía y aquí tenemos la marca de la familia. Claro. O sea, qué importante, Remigio, cómo te identifican, ya no te vayas lejos, en tu colonia, en tu barrio. Si eres alguien, ¿no? Como dicen, oye, ahí está, viene don Juanito, el que siempre ayuda, ahí viene el que siempre pide, ahí viene... No, claro, a veces o sea, incluso hay no familias sé si me que estoy son... explicando. Claro, familias que son conocidas como conflictivas. Sí, ¿No? O sea, viene sí. fulano que siempre echa pleito y con esa familia no te metas porque son conflictivos y no te van a Sí. escuchar y van a tener O problemas. ay, qué negativo. Siempre que proponemos una mejora o alguna cooperación, ay, no, esta persona siempre le encuentra un pero, ¿no? Como decimos a veces de un chiste local, hay personas que parecieran encontrar un problema para cada solución, ¿no? Sí, Al claro. sentido contrario. Entonces, tristemente, hay familias que nos podrían identificar como los chismosos. Ay, sea- ¿Sabes por qué creo yo Hasta que...? pena me da decirlo, pero es la verdad. Mira, yo creo que el tema es muy importante. Yo Sí. sé que el programa es Restaurando Familias, ¿no? Exacto. Y pareciera que tal vez no tiene mucha injerencia el tema con el tema de la ¿Y familia. cómo lo restauro? Pero yo No, creo que es sí. vital, porque el chisme daña, el chisme divide, el chisme rompe. Y cuando nosotros, ese es el gran problema de los cristianos, sobre todo con los padres, ¿no? Cuando los hijos escuchan a los padres después de llegar del servicio o de la iglesia, hablar mal del hermano, hablar mal de aquel líder, hablar mal del pastor, echarse unos taquitos de pastor en la Sí. comida y los hijos escuchando, no pueden evitar los hijos llegar a la conclusión de que hay hipocresía. Sí. De que el amor del que habla la palabra, de lo que se predica acerca de amar al prójimo como a uno mismo, resulta una falacia, resulta una mentira, algo que realmente no se practica. Los niños muy tempranamente aprenden a discriminar, a discernir cuando hay incongruencia. Porque como tú muchas veces has dicho, Remigio, los niños no es que sean tontos, solo son niños, ¿no? Son Claro. pequeños, son inmaduros, pero Claro. comprenden. Lo O sea, entienden y cómo perfectamente. todo lo que vamos absorbiendo desde pequeños se vuelve parte de nuestra personalidad, se vuelve parte. Entonces, un chisme destruye. Un chisme divide, un chisme nos puede, como dije yo hace rato, dejar una etiqueta. Y a veces a lo mejor solo es un miembro o dos y ya toda la familia carga con el estigma, ¿no? Como cuando dices de los apodos. No, o empezamos a entrar en el rol, entendemos Sí. que esa es la forma de relacionarnos y creemos que es correcto hablar mal de la gente.
Y hablar mal de la gente rompe con todo el mensaje del evangelio, el mensaje de amor, porque hablar mal de la gente destruye. Podemos lastimar gente. No sabemos hasta dónde puede llegar un rumor o un chisme. La palabra dice en Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. O Ahí sea, es la base. está hablando de que el necio es el que menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto. La intimidad. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Yo creo que esta es la parte importante. Nosotros como familia, como padres, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo importante que es la honra hacia los demás. Sí. Yo le decía mucho a la iglesia, no recuerdo si el sábado o el domingo, acerca de cuán importante es que nosotros honremos al prójimo, a los seres humanos, porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cristo vino al mundo a morir por todos. Él vino a pagar por el pecado de todos, de modo tal que nosotros tenemos que honrar y valorar aquello por lo que Cristo murió. Y cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, cada vez que le mostramos en casa la facilidad con la que podemos hablar de alguien y podemos despreciar, porque dicen que cuando tú hablas mal de alguien te constituyes como juez, cuando tú calificas su proceder, cuando tú Juzgas, claro. juzgas cómo es su comportamiento o cómo es su apariencia o algo que tenga X o Y persona, te estás constituyendo como juez, pretendes tener una posición más alta que esa Sí, persona. automáticamente te eriges como alguien mejor, Claro. moralmente, físicamente, espiritualmente. Y eso es terrible, porque ¿sabes qué? Eso es algo que podemos nosotros inyectar, inculcar a nuestros hijos y podemos generar eso. Cuando una persona es chismosa en esa magnitud. Genera eso en los hijos y los hijos podemos aprender que ese es un modo correcto de relacionarse o el único que puedan conocer. Y esto va a ir generando brecha tras brecha tras brecha tras brecha. Hijos, por ejemplo, dolidos con padres que revelan secretos de intimidad que les han contado. Justo ahí me gustaría detenerme un poquito porque qué importante vamos a hablar nosotros de nuestra experiencia personal, al menos en lo que es el área eclesial. Tú necesitas tener un equipo, tú no puedes hacer todo, ¿no? Como pastor, y hablo para cualquier persona que dirige un trabajo, una empresa, necesitas colaboradores, necesitas gente en la que confíes. Necesitas gente honesta, pero qué importante es cuando tú eres una persona de fiar, cuando sabes que te van a contar, aunque no sean cosas tan importantes, tú no tienes, o sea, yo creo que debemos de basarnos en un principio de entender que no todas las cosas que nos cuentan nos pertenecen. Claro. No todo, o sea, no es propio. Tenemos también eso de, porque tú leías en el pasaje, descubre el secreto, ¿no? O sea, Qué fuerte. o sea, no podemos, la intimidad, la honra, las situaciones vulnerables de la persona, debemos cubrirlas, nos caiga bien o mal, sean importantes o no, consideramos, porque como tú dices, desde el principio en que ya estamos diciendo o revelando lo que aquella persona nos confió, precisamente ahí la palabra, confiar, confiables, ¿no? Debemos de ser responsables con aquella información, con aquella intimidad. Y Remy, ahorita hablo a nivel eclesial, hablo a nivel tal vez empresarial, un trabajo, pero en la familia, que tu marido pueda venir a contarte algo, la palabra en Proverbios, la mujer virtuosa dice que el corazón de su marido está confiado en ella. Uy, sí. Entonces, ¿cómo a veces incluso ante los hijos tú puedes descubrir y hacer una burla de las debilidades, de las situaciones que vive tu propio esposo, tu propia esposa? O sea, madres Ahí hablándole a los empezamos, hijos mal del padre. exactamente. Por eso decía yo que qué importante, eso es un chisme, eso es murmurar. Claro, completamente. O sea, la reputación de los hijos de Dios y sobre todo en casa Exacta. debe de ser preciosa y valiosa para nosotros, ¿no? Vemos en el caso de Noé qué pasó cuando él se emborracha. Un hijo Claro, mejor ejemplo. descubre la desnudez, habla de ella, o sea, la Y se exhibe por burla. completo. Y los otros dos no se atreven ni siquiera a mirarla, sino que de espaldas la cubren. Esa es la parte importante. La honra. Claro, o sea, yo creo que esa es la parte importante. Nosotros debemos de tener cuidado de la reputación de la gente que de
alguna Sí. manera la pone en nuestras manos. Y en la familia, eso está en todos. Por eso digo que ahí es donde comienza, Remy. Por eso Sí. era importante ese tema, Sí. abordarlo. A lo mejor no vamos a alcanzar a cubrirlo todo, pero yo creo que es muy importante porque ese lugar es donde inicia, ¿no? Como dijo la frase de Rebeca, donde la vida comienza. Y ahí es donde comienzan los varoles. Pero de esto vamos a seguir platicando al regresar de esta pausa. Volvemos. Hoy los cielos se abrirán, es día de ver su luz, día de gran salvación. El cielo a la tierra viene hoy. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti. Yo danzaré por ti. Y estamos de vuelta con este tema interesante del chisme. Pero antes les queremos leer un mensajito de nuestra amada Rebeca Chan, que no pudo venir hoy, pero nos dice: bendiciones, pastores, un buen tema. Muchas familias son dañadas por hablar mal de un hermano, sobrino o hasta del mismo padre. Uy, cruda verdad. Saludos, Rebe, gracias por tu aportación a este tema. Pues que la verdad lo dudamos un poco, pero yo creo que sí es muy importante, porque si nos vamos a lo que es la definición que tenemos Remigio y yo de la que es la palabra chisme, dice que se define básicamente en un corte, ruptura o división, Remigio. Y es que mira, qué importante ese significado, porque Sí. la mayor parte de las, yo creo que ni siquiera la mayor parte, Todas. Cuando alguien participa en un chisme, de alguna manera está violando la confianza de alguien importante. Sí. O sea, alguien cercano te tuvo que haber dicho algo, alguien cercano tuvo que haber confiado en ti y tú rompes precisamente esa confianza. Ese es un aspecto. Ajá. Pero hay otro, Remigio, donde fuimos testigos tal vez de la conducta de alguien. A lo mejor no nos lo contaron. Y el hecho que sea verdad, el hecho que fue algo que presenciamos como testigos, no significa que tenemos derecho a replicarlo. Claro, pero, A contarlo, a divulgarlo. regresamos al mismo punto. Para que tú hayas sido testigo de algún acontecimiento así, de alguna forma eres cercana a esa persona. Ay, qué fuerte. Tú Como viste tú que- dices, qué claro, fuerte. por eso el mensaje de la señora Rebeca, esto la mayor parte de las veces sucede en familia o en gente muy cercana, Sí. en amigos, en alguien que te confió algo. A lo mejor vas a revelar algo que no es de alguien cercano a ti, pero sí alguien cercano a ti te lo reveló. Sí, Alguien o cercano te actuó. contó. Ajá. Entonces yo creo que ese es fuerte porque el chisme rompe. Y siempre, nuestro pastor en la iglesia siempre ha dicho, el amor construye. Construye. El amor así no es. destruye. Y el la amor no familia debe rompe. basarse en el amor. Claro. Porque dijo Rebe, ¿no? En su frase, el amor nunca termina. Y deberíamos de estar siempre acostumbrados a, como miembros de una casa, a cuidarnos, protegernos, no contender entre nosotros. Exacto. Y yo creo que ese es uno de los graves errores de los matrimonios modernos. Los matrimonios modernos involucran a sus hijos en sus problemas. Los matrimonios Tema modernos, muy fuerte. claro, los Sí. matrimonios modernos involucran a los hijos en cuestiones económicas, en cuestiones íntimas, sí. y eso va generando ruptura, va generando división, porque tú no le puedes llegar y decirle a tu hija o a tu hijo, es que tu mamá hizo esto, es que tu mamá, tu mira cómo se papá. comporta, es que tu mamá no esto. Por ejemplo, madres que hablan incluso de padres que han tenido errores y han caído tal vez en una infidelidad o en alguna un situación vicio. y revelan ese tipo de circunstancias a los hijos sin darse cuenta de que están rompiendo cosas, El orden. están tocando corazones y están lastimando gente que no sabe si se va a arreglar. Es como el hecho, tú y yo nos podemos hoy pelear y si voy y le digo a nuestras hijas, es que tu mamá mira cómo se comporta, no me entiende, mira, No. y les lleno la cabeza de tantas cosas. ¿Para qué? Para que a lo mejor luego tú y yo simplemente restauramos nuestra Sí, relación. claro, pasa el problema Pero mientras, ¿qué pasa con esa persona Ya que le metiste todo contaminaste a eso? la persona, Claro. ya la corrompiste. O sea, ya introdujiste en su mente, en su corazón, en su sentir, sentimientos adversos hacia alguien de la propia familia, su propio papá.
Claro. ¿no? O sea, es muy delicado, es muy fuerte. Y sobre todo, Remigio, a veces, si nosotros revelamos o develamos el problema, la situación, la intimidad, la manera de, lo que sea, a veces es simple, a veces es complicado. Afuera, con mucha facilidad, alguien externo va a poder y sentirse con esa confianza Claro. de poder venir a hablarte mal de alguien de tu propia familia, dígase de tu propio trabajo, de tu propia iglesia, ¿no? Y a veces sí debemos ser un poco celosos, no estamos llamados al pleito, no estamos llamados a la contienda, pero sí a no participar, al menos a cuidar esa honra, ese valor, ese prestigio tal vez del lugar, de la persona o de la familia. Que nadie se sienta cómodo o que ¿por qué se siente cómodo? Como cuando alguien dice, es que hay un ejemplo, es que hay tantas cosas por hablar que me desespero. Pero por ejemplo que yo venga y fíjate que fulanita me dijo algo de ti, Remigio, o me dijo que eres esto. Entonces, qué fuerte que tú me digas, ¿no? ¿Y por qué fulanita o esa personita se siente tan cómoda? Con ¿Por decirte qué eso. viene con esa facilidad a contar? No es que seas muy confiable, Claro. es que sabe Que podrás estar de acuerdo con ella. que vas a poder, o sea, que no te vas a incomodar Yo con creo una que información así, ¿no? debería de ofendernos. Sí. Cada ¿por vez qué que un me tomas? chismoso viene a contarte algo, te debería de ofender. Porque ¿sabes qué? Te está diciendo, eres igual de chismoso que yo. Podemos Claro. compartir esto porque te vas a deleitar como yo me deleito en esta información. Lo vas a disfrutar juntamente conmigo. Un chismoso viene y te cuenta, te está diciendo, eres un chismoso. Claro. No te importa el prójimo, podemos destruir gente, nos la podemos comer en cachitos. Fíjate, el caso de Aarón y María. No Sí, sé si eso les ubicas. iba a decir, audiencia. O sea, los que ya conocen de la palabra saben que en la Biblia habla de chisme y murmuración. Pero si tú a lo mejor no has escuchado, la Biblia nos habla de gente Claro. chismosa. Aarón y María, dice la palabra en Números 12, verso 1 y 2, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero ahí está lo grave que dice, y lo oyó el Señor. Ándale. O sea, creo que es algo que perdemos de vista. Perdemos de vista, es O correcto. sea, Dios está presente y Dios escucha lo que decimos. Y en Levítico 19, 16, una de las partes de las ordenanzas de la ley dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y es Antiguo Testamento. Pero fíjate, porque da la consecuencia, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme atenta contra la vida de tu prójimo. Y si esto no aprendemos a guardar ese respeto, a guardar esa honra entre familia, entre los que nos amamos, ¿cómo vamos a poderlo hacer con la gente que está afuera? La familia es el primer filtro. Ahí es lo básico. La exacto. familia es el primer filtro. La familia es donde filtramos el amor verdadero, el perdón verdadero, la compasión, la confianza. Es donde filtramos el comportamiento correcto, porque es en casa donde uno se quita por completo todo tipo de careta. Donde eres como eres. Donde uno es completamente genuino. Los que viven contigo saben cómo eres. Y si nosotros procuramos siempre honrar a la gente, que de nuestra boca no se escuche una palabra negativa acerca de alguien, que no murmuremos y no hablemos de los demás, vamos a estar provocando en nuestros hijos y como familia vamos a estar provocando una virtud enorme, una virtud que nos ayudará siempre a cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo creo que es inevitable, Remigio, que a lo largo de la vida, sobre todo cuando los niños son pequeños, que lleguen a contarte algo que sucedió, algo que les dijeron, algo, o fíjate que se rieron o pasó esto. Entonces es el momento idóneo, exacto, preciso, donde podemos ir transformando esa manera común, ¿no? Porque de alguna manera es algo como que está inmerso en la conducta humana, ¿no? El contar, el decir algo, el ver. Entonces a veces los niños pues van adoptando esas pequeñas cosas de la escuela, que es el primer lugar donde se interactúan, donde se desarrollan, donde asisten. Imagínate cuánto tiempo de nuestra vida pasamos en una escuela. Claro. ¿No? Entonces, qué importante es la labor como familia de ir moldeando y cómo vas a tomar esos comentarios o esas verdades, porque muchas veces no es que el chisme así es mentira, a veces, pero también hay muchas veces que es verdad,
Entonces, ¿cómo vas a ir direccionando esa información? Pero aun cuando a veces sea verdad, Claro. siempre está malintencionado. No sé. O sea, siempre está con la Definitivamente. intención de desacreditar, de romper, de atentar, de dañar. Y yo creo, mira, yo conozco gente que no puedes hablar de ella si no tiene que hablarte de alguien. O sea, gente con la que no puedes entablar una conversación sin que te tenga que hablar de otra persona. Oye, yo escuché un comentario de alguien que dijo, ya la verdad no me gusta ir a platicar con determinada persona. Sí, cierto. Porque últimamente no le gusta chismear y pues qué aburrido. No tenemos nada de qué hablar, ¿no? O sea, Yo conozco a esa real, persona, ¿eh? de Conozco a esa verdad, persona que real. dijo eso. O sea, nos reímos, se nos hizo gracioso, pero cómo a veces se puede volver parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero como también puede haber mérito o alabanza Claro. cuando tú conoces a alguien que no habla mal de nadie. Sí. Gente que Sí, la yo sí te puedo identificas y decir. dices, fulanito de tal, Jamás jamás lo he escuchado lo he hablar mal de escuchado nadie, hablar es mal de verdad. nadie. Jamás he escuchado que se metan chismes, se metan rumores. Sí. Y eso es importante, porque es la manera en la que vamos construyendo el camino que nos lleva de manera correcta al amor. O sea, el amor es importante. Sin el amor nada puede suceder. Sin el amor no va a haber edificación. Y cuando nosotros atentamos contra la vida de la gente, estamos menospreciando el amor. Cuando atentamos en contra de su reputación. Hay una cita que a mí me encanta y yo recuerdo que tú la repetías mucho cuando dice que Qué el diablo chismoso. que el diablo no tenga nada malo que decir de ti. Sí, es correcto. O sea, que el diablo no pueda decir, Sí, ese "Ey, debe ser nuestro día a día, ¿no? claro, que el diablo no pueda acusarte, no tenga manera de señalarte, que no le demos lugar a que tenga cosas que decir de nosotros. Porque si el diablo va, ¿no? Como dice, claro. ¿de dónde vienes? De rodear la De tierra. rodear la tierra. O sea, ¿No? Anda ahí de chismoso, precisamente. Que él no tenga nada malo que Sí. decir de nosotros. Que nuestros hijos no tengan nada malo que decir de nosotros. Que nuestros hijos no digan, sí, fulanito de tal dices que es tu amigo y sales Y con llega a la él y casa y comes lo con él. destroza. Y llegas a la casa y luego lo destrozas. Te lo Exacto. comes a cachitos. Y mira, allá Gálatas 5:15, déjame que yo la busque, a ver, porque a mí me encanta esta cita también. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a Uy. otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Canibalismo. Tremendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. El chisme hace mucho daño. El Sí. chisme rompe, el chisme nos desacredita. Eso estaba leyendo aquí, consecuencias. Dice que es un triple daño, Remigio. El que, fíjate, cómo hay participantes. El que lo cuenta, el que lo oye y a quien se refiere. Todos resultamos dañados ahí. Aunque parece que tú solo te estás oyendo, inevitablemente estás siendo partícipe. Porque deberíamos cortar de tajo desde la primera frase, ¿no? En la que te estás dando cuenta que vienen a contarte un chisme. ¿No? O sea, de entrada deberíamos ver que es un daño en el que nadie, como dice, aquí nadie gana. Aquí las tres personas pierden. Y qué triste porque hubo una persona que confió. Hubo una persona que se desenvolvió y nunca se imagina que vaya a ser propagado su actitud, su conducta, lo que te dijo, lo que hizo, lo que confesó. Porque a veces, Remigio, necesitamos amigos. Claro. Necesitamos gente con la que podamos confiar, hablar y decir todo sin tapujos, sin ninguna, escondiendo nada, siendo libres, y porque a veces solo contar algo, solo transmitir algo que nos pesa, nos libera. O sea, yo creo que es el primer paso para no vivir consumiéndonos por situaciones que nos dañan y de las cuales no nos sentimos muchas veces orgullosos. Y fíjate que estaba leyendo aquí que no deberíamos ayudar al diablo. Fíjate, nos volvemos sus achichincles, deshonrando la iglesia y a su Señor. Sí, es tremendo. La verdad es que cuando nosotros, es que me impacta mucho porque la palabra dice que en la lengua tenemos el poder de la vida y Sí, de la muerte. Exactamente. O sea, nuestras palabras tienen poder para dar vida o para matar. Y si nosotros usamos nuestras palabras, nuestra lengua para dañar, para hablar de rumores, para exhibir la desnudez de alguien, estamos provocando daño. Cuando realmente nosotros hemos sido diseñados para llevar para bendición, unir, restaurar. para honrar, para hablar bien, para bendecir a la gente. Si nosotros logramos enseñar eso en casa,
si como pareja, en lugar de yo ir y hablar mal de ti con las niñas y decides, es que tu mamá es esto y lo otro y X, Y y Z, yo voy... Ya le aumentaste mucho. Bueno, la Z sobre todo. yo en lugar de hacer eso voy y hablo con las niñas y les digo, entiendan, Claro. comprendan. O A sea, eso me refiero, con redireccionar la Claro. situación o el rumor o el comentario o lo que haya sucedido, la debilidad, porque al final del día es una debilidad. Fíjate bien, muchas veces hay situaciones que son buenas y esas como que, pues hay que reconocer, a veces no te has fijado que hay gente que te dice, pues sí, hay que reconocer que tal persona, pues sí, se porta bien, ¿no? Pareciera que lo decimos hasta con un pesar y no es el mismo entusiasmo, la misma entonación, incluso que cuando vienes a contar algo de alguien. Claro, pareciera que mientras todos lo hagamos es correcto, ¿no? Ajá. Si todos participamos en el chisme, y qué padre. El que no quiere participar es un santurrón, es un X o... Sí, claro, o sea, qué aburrido, o sea, ¿no? Lo Entonces, descalificamos, lo tachamos porque nos muestra nuestro error. Claro, y la Enfatiza- debilidad, pero- enfatiza lo mal que estamos. exacto, pero de vuelta vamos a hablar de por qué o qué características tiene una persona chismosa. Regresamos. El cielo a la tierra viene hoy. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Oh, 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 Y estamos de vuelta y tenemos un mensaje de también nuestra amada Martita Galvez, la mami del Danny Boy. Sí, dice, buenos días, amados pastores. Dios les bendiga. Excelente tema, muy importante. El chisme destruye. Creo que una persona con ese problema es una persona infeliz y no quiere ver personas sanas y como ella está dañada, quiere dañar a los de su alrededor. Qué Uy, como dice fuerte. Remy, qué fuerte. Qué fuerte. Gracias, Martita, por tu aportación. Definitivamente es cierto. Justo hablábamos, digo, es parte como que de lo que íbamos a ir cerrando, pero de que cómo es una persona, es insegura. Muchas veces tiene que valerse tal vez esa persona, porque de alguna manera es como dice Martita, está dañada. ¿No? Claro. Hay sufrimiento, hay un trasfondo y a veces involuntario, porque como decíamos al principio y la importancia de este tema y el programa de hoy, que a lo mejor en su casa fue lo único que vio, fue lo único que aprendió. Y yo sé que tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que ver por ellos, pero si podemos distinguir, ¿sí? Discernir que están actuando de una manera incorrecta, sí hay que cubrir, pero de alguna manera ir en contra sin participar y no violentamente, ¿no? O sea, es alguien inseguro, a veces alguien que quiere agradar a través de chisme, que quiere encajar, que quiere de alguna manera ser alguien bienvenido, porque siempre que trae el chismecito es bienvenido, ¿no? Digo, no sé cómo, yo creo que en este momento todos los que están oyendo el programa ya están pensando en alguien. Pecadores, arrepiéntanse. No piensen en ese alguien, ¿sí? Más que nada hay que orar por ese alguien. Hay que, a lo mejor, si tú puedes ayudarlo, que no es recriminándole, eres un chismoso. Simplemente que poco a poco tú dijiste, vaya habiendo un cambio y que tú no seas un receptor, que tú no seas ese recipiente, y perdón, pero voy a usar una palabra muy fuerte, que tú no seas ese bote de basura. Sí, que sí, tú no sí, seas muy ese heavy. lugar de desperdicio, ese lugar de desecho en el que alguien puede con mucha libertad venir y vaciar en ti el mugrero. Wow, qué fuerte. Digo, perdón, se oye fuerte, pero yo creo que es algo muy importante. Y también otra característica de una persona chismosa es que en el fondo, Remigio, hablando de los demás o de situaciones de los demás, evita hablar de sí mismo. Acalla a lo mejor las voces, acalla de alguna manera lo que es, ¿no? Porque muchas veces, no sé si has escuchado esa frase que lo dicen muchos coaches de vida, a veces me da trabajo entenderla, pero creo que es verdad. Conforme pasa el tiempo lo voy entendiendo un poco. Cuando dice que lo que te choca, te checa.
Sí, pero además yo creo que a veces la gente que habla mal de otra persona eh, está tratando de enfatizar que ella no está tan mal, ¿no? Claro. Cuando tú hablas de los defectos de alguien que los tiene a flor de piel, estás tratando de justificar que los tuyos no son tan graves como los de esa otra persona, ¿no? Sí, porque Esa a otra veces es persona es muy terrible, evidente. es pecadores, no sé qué, pero estás tratando por eso ocultar un poco los tuyos o justificar tu proceder. Yo no soy tan malo como esa persona. Yo no hago esas cosas, ¿no? Yo no soy tan mal padre, yo no soy tan mal esposo. Ese otro engaña a su mujer, maltrata a los hijos, tiene Roba. deficiencia de carácter, estalla en ira, y estamos tratando de ocultar que sí hay cosas en nosotros, pero al magnimizar las de Las nuestro de otro. prójimo, tratamos de justificar las nuestras, y eso es terrible. Sobre todo eso, ¿no? Que hay personas que tenemos, no voy a decir tenemos muy expuestos ciertos ángulos de nuestra personalidad. Que son, si tú hoy sí que como abogados que somos, si te das cuenta, pues se tipifican perfectamente como algo malo, como un pecado. Sí, claro, ¿No? Entonces, cuando están muy expuestos, pues es muy fácil juzgar a esa persona. ¿no? completamente. Cuando dices, ay, mira, porque está allá, porque no se esconde muchas veces para mostrar o manifestar su carácter, ¿no? Su manera de ser, su manera de hablar, su manera de conducirse. Entonces, a veces es muy fácil el poder juzgar y tener una opinión con la que sabes que los demás van a estar de acuerdo. Entonces, de alguna manera ahí es donde aplica el querer encajar, ¿no? El querer de alguna manera ser un vínculo en ese momento para un grupo. ¿Por qué? Porque trajiste una información jugosa, porque trajiste un secreto, porque trajiste algo que nadie sabe y eso te hace sentir erróneamente importante o bienvenido. Qué mal, qué feo. O sea, hay que tener mucha, una autoestima muy clara, una identidad basada en la palabra. Por eso es que nos interesa que de alguna manera recordar, Remigio, que en la Biblia nos habla del chisme, del rumor. El pueblo de Israel, una de las partes, ¿no? Cuando estuvo en el desierto, era eso, que estuvieron murmurando. Claro. ¿No? Renegando. O sea, Claro. A veces el estar hablando siempre inconsciente o conscientemente, pero yo creo que muchas veces son conscientes, pero también hay ocasiones en las que inconscientemente al quejarnos de algo estamos tirándole a alguien. Y mira, como muchas veces hemos platicado tú y yo de gente que está en la iglesia, y la iglesia es una gran familia, ¿no? Sí. O sea, la iglesia Es la otra familia. es el segundo paso, ¿no? Cuando Sí. después de la familia nuclear sigue la familia de la iglesia, la familia de la fe. Y como hemos hablado muchas veces de gente que pareciera que no está a gusto en la iglesia, por Sí. todo lo que dice, y Confieso, lo he dicho muchas veces. tiene esa necesidad de hablar mal. No me gustó lo que hicieron, no me gustó cómo decidieron esta cosa, no estoy de acuerdo, no comparto, no me parece, y pareciera que están a disgusto en un lugar que si no quieren estar, no sé por qué siguen ahí. Lo hemos platicado, ¿recuerdas? Justo hablaba con un querido amigo que ya tiene muchos años, ojalá si me esté escuchando ya sabes quién eres. Que yo decíamos de broma justo el sábado, ¿no? Digo, es que a veces a la gente antigua, y me refiero a antigua no de edad, querida audiencia, me refiero a que a veces nos quedamos acartonados en las ideologías, en los pensamientos, y yo le decía, a la gente vieja no le gusta el cambio. Claro. No le gustan las modificaciones. Que A les veces muevas la silla. La silla, o sea, ¿no? Y dice, sí es cierto, ¿no? A veces, y entonces ahí es donde caemos, a lo mejor no es un chisme, pero al estarte quejando, prácticamente estás murmurando o hablando de la persona que decidió hacer Claro. esos cambios, de la persona que decidió en la iglesia implementar Pero cosas es que nuevas. desde un no estoy de acuerdo o no comparto, estás diciendo mi punto de vista es mejor y lo que está sucediendo es una terrible equivocación. Esa persona está mal, lo está haciendo mal y eso es chismear. Sí, o como Porque estamos pastores, hablando Remy. de la reputación de alguien. Como pastores, ¿cuántas veces no ha llegado mucha gente a decirnos, deberían? Uy, yo recuerdo Perdón, ya me estoy aquí desde la exponiendo. primera vez que yo tuve el llamado para pastor, hicieron Sí. fila. O sea, hicieron fila, vinieron a mí uno tras otro para decirme qué es lo que debería yo de estar haciendo. Sí. Y durante mucho tiempo toda la gente quiso darme órdenes. Tú debes de hacer esto, tú debes de ver lo otro. Así pasaron haciendo fila delante de mí, Y te das cuenta, tremendamente. esa es una manera porque indirectamente estamos juzgando.
¿no? Porque Claro. tú tienes la mejor manera de hacerlo, o como lo estás haciendo está muy mal, no deberías, eres incompetente, eres incapaz. O sea, fíjense cómo ya estamos murmurando de una manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, volviendo un poco al ejemplo que pusiste, Remy, bíblico, de María y de Aarón, o sea, eran familia, ¿no? ¿Y de qué estaban hablando? De la cuñada. ¿Y por qué cuando se refiere a la Biblia a una mujer cusita? Estaban juzgando simplemente ni siquiera nada de fondo. La piel, la apariencia. O sea, cómo vemos personajes de la Biblia, ¿no? Que nos encanta leer esos pasajes extraordinarios que nos alientan, y vemos cómo ese ejemplo, ¿no? De algo tan simple, ¿no? Puede volverse una ruptura, puede volverse en una acción, Remigio, que en este libro del Antiguo Testamento vemos cómo hubo una consecuencia notoria. Hablaban de una piel oscura y cómo acabaron, Remigio. Con la piel blanca. ¿Pero ¿No? por qué? Llagas por lepra. Lepra. Claro. ¿No? O sea, Claro. a lo mejor hoy Dios no te va a mandar, ¿no? Tenemos la gracia, tenemos el favor de nuestro Señor Jesucristo, Pero el chisme enferma el corazón. pero enferma. Enferma el corazón. Y es notorio porque tristemente tú puedes decir, bueno, así soy, ¿qué importa? Y la típica frase que se usa últimamente, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero creas un estigma, creas una marca. Yo creo que el chismoso va rompiendo la relación sin importar dónde esté, en casa, en el trabajo, en la iglesia. El chismoso tiene un gran problema y tiene que enfrentarlo porque muchas de las veces no se da cuenta de lo que está haciendo, no se da cuenta de lo que está viviendo, porque ya es algo tan mecánico, Tan habitual. tan habitual, tan fácil, ya es algo que brota de la boca y esto es horrible porque la palabra en Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ándale. Lo cual significa que donde hay un chismoso siempre habrá pleito, siempre habrán disensiones, siempre habrá problemas. La verdad, los chismosos deberían de no ser bien admitidos en nuestras mesas. Qué fuerte, Remigio. Ya estás discriminando. No, pero al chismoso hay que... O sea, ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando participamos en el chisme nos hacemos cómplices. Ahora, qué triste, Remigio, porque lo estás diciendo ahorita muy claramente. Todos identificamos claramente en un grupo, en un lugar donde tú te desenvuelves Claro. rápidamente, y esto es muy triste. Y si tú eres chismoso, escúchalo, eres identificado rápidamente, ¿no? O la que siempre llora, la que siempre trae comida, la que siempre... Y el chismoso, o la chismosa. Entonces es muy fuerte porque tenemos ahorita la oportunidad de transformar. Tenemos la oportunidad de ya no volver a ser, de refrenarnos, porque todos en algún momento nos es atractivo esa información. Como decimos a veces de broma. Ay, cuéntamelo para orar, ¿no? Vamos a Chisme cuéntamelo santo. para que oremos. Chisme Creo que santo. una vez oí una canción aquí en el mix de que solo para que oremos, algo así decía, ¿no? De que se vuelve ya una parte de tu personalidad Se disfraza, ¿no? que la quieres incluso disfrazar. Claro. Quieres que parezca o que pase inadvertida. Entonces ahí creo que entra un poco lo que yo hablaba al principio del programa, de la garantía. Qué triste que seas garantía de chisme. Wow. Qué triste que seas garantía Que esa sea la de etiqueta. deshonestidad, de incongruencia, que no seas confiable. Que no seas confiable. Y mira, Proverbios 17:28 dice, esto me gusta porque aún Se el ríe. necio, dice, aún el necio cuando calla es contado por Uy, sabio. sí, a mí me El encanta que esa cierra frasecita. sus labios es entendido. La verdad, si fuéramos entendidos de que mientras más con la boquita cerrada nos vemos, ¿cómo es? Mientras... Ay, ¿cómo era eso? No sé, que te ves más bonita. Que te ves Lo más usan bonita. mucho las frases machistas. Bueno, o sea, con la boquita cerrada tú puedes tener en claro... Calladita te ves más calladita te bonita. ves más bonita. O sea, la verdad es que es muy cierto. Sí. Hay una cita que dice, en la multitud de palabras siempre aparecerá la voz del necio. O sea, tenemos que tener cuidado. Mesurados. Refrenemos eso. Tenemos que tener cuidado porque además chismear quebranta el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cada vez que tú chismeas sobre alguien estás quebrantando eso.
La forma de salir de ahí es tener en claro esto, es tener en claro lo que Jesús dijo, que aprendamos de Él. Él dijo que era manso de corazón, y manso y humilde. Y dijo, aprended de mí. Eso es lo más importante, porque la humildad siempre nos va a provocar mirar a los otros como superiores a nosotros mismos. La humildad siempre nos va a provocar valorar al prójimo en lugar de estar buscando la manera de descalificarlo, porque el chisme descalifica. Lo que queremos es descalificar a esa persona, juzgar y condenar, porque no solo juzgamos y condenamos, emitimos juicio por completo condenando a esa persona, y eso hay que romperlo, y lo tenemos que empezar a hacer en casa. Empieza desde lo más básico. Sí, en tu casa. Por eso decíamos que la familia es el filtro. Si nosotros empezamos a practicar la verdad, la bondad, la mansedumbre, la humildad, hablando bien, en lugar de propiciar un conflicto del padre con el hijo, de la madre con una hija, y propiciar el conflicto, sí, pero ya sabes cómo es tu papá, o ya sabes cómo es tu mamá, X o Y, Z, empecemos a valorar y decirle al hijo, sí, pero debes de entender, debes de comprender, debes de valorar las cosas buenas que tiene tu papá, ¿no? valorar las cosas buenas, valorar lo que ha hecho por ti, valorar cómo se desvive por ti, valorar. Cuando empezamos contrarrestar. es ahí donde venía el tema de la lengua. Cuando nuestra lengua es usada para dar vida, siempre veremos fruto. Veremos fruto, y un fruto positivo, porque provocaremos generaciones que no hablen mal, que valoren al ser humano, que valoren a la creación. Yo recuerdo cuando le decía yo a la iglesia, cuando tú y yo iniciábamos la relación y quedamos en el acuerdo de que cada quien era el único que hablaba mal de su familia. ¿No? ¿Te acuerdas no que yo es te dije? doctrina, pero la verdad Sí. nos ha servido, audiencia que nos escuchas, de que decíamos Remigio y yo, pues de mi familia hablo mal yo. Y tú no. Y tú no. O sea, Claro. porque a veces podemos tener desacuerdos. Entonces yo tengo que tener esa confianza de poder venir con mi esposo y decirle, fíjate que mi papá o mi mamá o mi hermano hicieron o me dijeron, y yo... Y al rato mi marido se queda, como decimos vulgarmente, entripado, ¿no? Y yo me perdono, porque al final del día somos familia. Claro. ¿Qué familia no tiene conflictos, desacuerdos? Y nos vamos a terminar volviendo a hablar, a perdonar. Y mientras mi marido ya se quedó todo envenenado, ¿no? Claro, pero además en ese acuerdo aprendimos que Exacto. cuando uno de los dos venía a quejarse de su familia, el otro, su función no era apoyar la queja ni hablar mal también del familiar, Sino tratar de sino sacarte por el de contrario, ahí. tratar de provocar lo contrario, ir en sentido contrario. Exacto. Y eso ayudó a que el cónyuge, por ejemplo, en este caso, Sí. tú vienes y te quejas de tu papá, y si yo te digo, no, comprende a tu papá, mira, y claro. llevarte al otro extremo, Esa es la eso labor. también provoca en mí no quedarme con el corazón dañado. Sobre todo que eso es bíblico. Dice la palabra que con misericordia y verdad Se corrige. el pecado. ¿Y Wow. cuál es la verdad? ¿No? La verdad de aclarar un chisme. La verdad es lo que dice la palabra. Claro. ¿No? De que vamos a amarnos. Y sobre todo el mandamiento ese de amar a los demás como a ti mismo. Oh, Cuando habla la palabra de que hay que bendecir a los enemigos, ¿no? Porque a lo mejor alguna vez vas a llegar de veras con una situación que fue injusta, pero de todas maneras ya estás levantando una murmuración. Entonces hay que tener mucho cuidado y poder filtrar, poder aprender. Entonces yo sí los invito a que abordemos a aquel que está sufriendo, y vamos a llamarlo así, porque yo creo que de alguna manera pareciera disfrutarlo, pero en el fondo una gente que vive en el chisme sufre. Yo creo que en algún momento alguien no lo recibe bien. Entonces la enseñanza, el consejo hoy es abórdalo en amor. Abórdalo, wow. ¿no? Como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? O sea, vaya lo que vamos a tener que enfrentar. A lo mejor vamos a salir medios picoteados ahí, pero vale la pena, porque si lo haces en amor, ¿sí? Con misericordia y verdad. O sea, decirle, oye, mira, la gente ya no te está tomando en serio. Oye, mira, ¿no te das cuenta que solo te buscan por el chisme? ¿No te das cuenta que cuando haces eso ya la gente cuando se entere, porque eventualmente nos vamos a enterar? O sea, no me acuerdo en qué parte está de la palabra, pero que dice que se descubre, ¿no? El Sí, secreto, claro, lo que hablas en en las secreto. azoteas, ¿no? O sea, se va todo aquello que hiciste en lo oculto, de alguna manera le llega su día. Sale a la luz, tarde o temprano, en el momento menos que esperado, surge aquello que tú chismeaste, aquello que tú descubriste, aquello que tú murmuraste y dijiste en contra de. Entonces vas a pasar una vergüenza, vas a sufrir a lo mejor como dice acá el chisme, corte, ¿no?
Alguien te va a cortar a ti, así como en algún momento con nuestra lengua cortamos, ¿no? Dividimos, partimos algo. Las consecuencias, mira, cuando somos, decía acá que no ayudemos al diablo, ¿no? Uno de los comentarios que tenemos aquí en el tema, que nos podemos volver ayudantes del diablo al desprestigiar. Perdóname, Dios, cuando eres de los suyos, cuando eres de su familia, Él une, restaura, sana, libera. Pero cuando eres de los malos, hasta ti, o sea, no porque estés del lado del enemigo, va a tener consideración contigo. Vas a sufrir las consecuencias de aquello que tú hiciste y muchas veces de la misma manera, ¿no? Porque dice la palabra que, o sea, lo que siembras, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, yo me quedo con esa reflexión el día de hoy. Si hay algún chismoso, pues abórdalo y con amor conmínalo a que cambie esa actitud. Si tú eres hoy el que a lo mejor dijiste, uy, como la lotería, lo tengo, ¿no? Te viste identificado, pues hoy es un buen día. Este es el día para que tengas un cambio de actitud. No sé si quieres cerrar con algo, porque ya se nos acabó el tiempo, Remigio. Sí, mira, yo creo que Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ándale. Cuando cuidamos nuestras palabras, cuando hablamos de la manera correcta, cuando nuestra palabra sirve más para levantar que para destruir, para edificar, para consolar, para motivar, exhortar, para animar, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Llevar a la gente hacia lo correcto, hacia lo bueno. Y empezamos en casa. Empezamos en casa enseñando eso. Empezamos en casa sabiendo que lo que hemos recibido por gracia es lo que damos. Y nosotros hemos recibido mucha misericordia. Dios, a pesar de que estábamos constituidos como enemigos suyos, Él tuvo misericordia de nosotros. Nadie, aquel que haya hablado mal de ti, que se haya levantado en tu contra, no debes ni de hacer mucho caso a lo que está diciendo. Lo más seguro es que esa persona tiene un gran sufrimiento por dentro. Y tengamos compasión, tengamos misericordia y tenemos que bendecir a esa gente. Tenemos que pedirle a Dios por sus corazones. Sobre todo, Remy, que recibimos, ahorita que hablabas de dar de gracia, recibimos de Dios. O sea, tú siempre mencionas en tus prédicas que nunca Dios nos pide lo que no nos ha dado, tal vez primeramente, sí, ¿no? A lo mejor no en todos los casos, pero en la mayoría, ¿no? Entonces dice la palabra: ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Wow. ¿No? Entonces, y no éramos eso. Qué padre sería que pudiéramos replicar eso. Aplicar ese filtro, ¿no? De ser, así como Dios nos vio honorables dentro de toda nuestra inmundicia, nosotros ver a los demás como honorables. Acuérdate, como superiores a uno mismo. Y pues con esto cerramos el programa de hoy. Esperamos haya sido de utilidad y que lo podamos poner en práctica muy pronto. Sí, que le digamos a la gente, ¿no? Un candadito mejor echa a poner. Cuando tengas ganas de chismear, ponte un candadito ahí. Acuérdate que el necio cuando calla es considerado como sabio. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Para mí, yo me gozaré en ti. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Este programa fue presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319.